Bienvenidos a los lunes literarios de Café Comercial, la casa de todos, día de júbilo, sala llena, multitud de poetas, amigos, la capacidad de convocatoria del maestro. Maestro, ¿qué haces ahí? Un poquito de rigor. ¡Que me da vergüenza! Pues haga el favor de subir a esta. ¿Han venido a verle? Ah, se había olvidado el libro. ¿Dónde está? Ah. Gracias, Luisa García Grajalo, por acompañarnos. Querida Alicia, editora de lujo, bienvenida una vez más a tu casa. Muchas gracias, Rafael. Enrique, sabes lo mucho que te queremos y cuando te llamamos maestro sabemos lo que decimos. Vamos a empezar, pero yo me voy a dar el gusto, justo antes de empezar, de hacer un reconocimiento que creo que es muy necesario a los editores. Estamos aquí porque hay gente que cree en la poesía, hablo de editores de poesía, que cree en la necesidad de publicar obras que tengan interés, que apuestan por nuevos valores, que dan espacio en su catálogo a poetas ya consagrados. Yo conocí a Alicia Ares en 2009. Todo estaba por venir. Todo estaba por venir. Efectivamente. Todo estaba por venir, pero Alicia ya tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Y aquí estamos con Cuadernos del Laberinto, que es una colección de prestigio, y os voy a pedir un aplauso para Alicia. Empezamos cuando queráis. Hay que acercarse al micro, ¿eh? Hay que acercarse, de acuerdo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias al Café Comercial, muchas gracias a Rafael Soler. Es verdad que nos conocemos desde hace mucho tiempo y valoro muchísimo estas palabras que me dedica, porque es cierto que cuando yo empecé en Madrid a editar, él fue una de las primeras personas a las que conocí gracias a la colección de Adversidades Poéticas y te agradezco mucho. También muchísimas gracias a Luisa García Grajalva por estar aquí hoy en la mesa, pero sobre todo a Enrique Gracia Trinidad por confiar en Cuadernos del Laberinto. Se lo agradezco de todo corazón. Para mí es un día muy importante, y les voy a contar una pequeña anécdota que el otro día comentaba con Enrique, y es que cuando yo me vine a Madrid hace 30 años, quería ser editora, era una loca de la poesía. Coincidí con Enrique en Radio Nacional de España, que nos estaban haciendo una pequeña entrevista. Yo le dije que me quería dedicar a editar poesía o hacer algo referente a la poesía. Y era así como, no me conocía de nada. Y yo le dije eso de golpe y me dice, pero niña, ¿tú qué vas a saber de poesía? Y entonces, para mí fue un aliciente, porque desde entonces luché para poder tener algún día el reconocimiento de Enrique y poder editarle. Así que para mí es un día muy especial hoy, que he conseguido ser la editora de Enrique Gracia Trinidad. Y no solamente eso, sino que también estoy muy satisfecha de ser su amiga, que para mí es algo estupendo. Y otra cosa también importante es que él ha confiado plenamente en todo el proceso de edición del libro y me ha permitido poner esta cubierta tan loca, con estos colores tan especiales y extravagantes, pero que yo pensaba que encajaba muy bien con su poemario. Él al principio me dijo, me gusta, pero ese verde. Y yo le dije, confía en mí, Enrique, que los libros verdes a mí me gustan mucho. Es verdad que es un color por el que siento debilidad, pero es cierto que siempre que he hecho libros con tonos verdes, no solamente me han gustado mucho, sino que han tenido mucho éxito. Así que gracias, Enrique, por apostar. Y ya sabemos que el libro se llama Desconcertada Agenda. Todas las agendas implican que hay un tiempo y un lugar. Y en esa agenda señalamos algo importante. En el caso de Enrique, tanto el tiempo y el espacio se combinan, esos otros planos se combinan y logran esa difícil sencillez de la que hablaba Campoamor. Es decir, la palabra clara y el pensamiento hondo. Porque todo el que conozca a Enrique sabe que su poesía está llena de intimidad, de cotidianidad, pero también de sentido del humor. Por ejemplo, esta cotidianidad me gusta como describe en el primer poema, que simplemente nos dice:
Hoy tengo que escribir a un amigo que ya dejó de serlo, soportar el WhatsApp, las redes y a mí mismo, y colocar papeles, infinitos papeles. Mi mundo, ya sabéis, es de papel, aunque también la voz tiene su sitio. Igual que también me gustó mucho en el libro cómo hace un profundo homenaje a Madrid, porque aunque el libro está dividido en dos partes, el grosso central se lo dedica a Madrid, ciudad a la que yo amo profundamente, a pesar de venir de Ávila. Yo es una ciudad que no cambiaría por ninguna otra para vivir. Y él de Madrid dice, termina un poema con un verso que me parece glorioso, que es: Madrid como la sed, toda mi sed. O bien también me gusta mucho esos himnos que Enrique mete, que son casi himnos de guerra, son cánticos para incitar a la gloria y a la sangre y a la guerra, cuando dice: venid de donde sea, llegar a no sé dónde, y mientras tanto no ceder, no parar, no dejarse arrastrar, no perderse en las horas, no rendirse. O hay muchos ejemplos de estos, pero simplemente he seleccionado otro más que dice: quiero seguir tenaz e impertinente, de pie, frente a la vida caprichosa, sin rendir cuentas ni pedir perdón. Me gusta mucho la poesía de Enrique, y es que cuando uno lee sus versos, ¿sabe lo que pasa? Que reconoce a Enrique, y le reconoce totalmente, le reconoces con el sombrero, vestido de negro, con la sonrisa y esa bondad que le caracteriza, que es algo para mí muy importante. La bondad es una persona con un gran corazón que siempre ayuda a todo el mundo y al que yo estoy muy agradecida. También vemos cómo en el libro destaca su vocación de maestro. Él lleva años y años formando a poetas, y entre los versos nos deja entrever algunas recomendaciones. Por ejemplo, cuando nos dice que los poemas envejecen mal si quedan escondidos al fondo del cerebro. Es decir, hay que escribir. Y nos lo vuelve a aconsejar cuando nos dice: la vida y el poema son una misma cosa, una caída igual en la alegría o el dolor. En fin, Enrique es un fiel servidor de la poesía, que ya sabemos que la poesía es la que te elige a ti, no nosotros elegimos a la poesía, porque la poesía es una fuente que a veces se agota y pasa a otro poeta. En el caso de Enrique lleva una trayectoria de años y años y tiene mucho que decir. También me gusta mucho su sentido del humor. Espero que durante la charla que luego va a mantener con ustedes nos desvele los secretos de las 4 citas que abren en el libro, porque son dignas de contar, espero que sí. Y ya por último, simplemente para terminar, quiero decir que después del incidente en Radio Nacional, yo me apunté a varios cursos con Enrique, a varios cursos de oratoria y también a varios cursos de interpretación, etc. Así que todo lo que estoy haciendo, para bien o para mal, es obra de Enrique. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que estoy más desconcertada que la agenda que da título al nuevo libro de Enrique, porque veo en la sala voces más cualificadas que la mía para presentar este libro. El único motivo es un gesto de gran generosidad de Enrique, que escribió el espectacular Tratado de los Gestos, y como tal lo agradezco. Otra cosa que me sorprendió muchísimo y me desconcertó fue que tras lo que para mí es una obra maestra, como su libro Nada para después, me preguntaba qué iba a escribir después de eso, precisamente, después de ese nada. Pero bueno, me encontré con Desconcertada Agenda, que es otro ejemplo de impresionante altura poética, y me parece que ya lo estáis comprobando en la sala. El otro día leí una entrada de Enrique en Facebook donde se preguntaba y nos preguntaba qué era la poesía, y no encontraba definición para ella. Yo por supuesto no pienso atreverme a definir la poesía, pero sí me atrevería a distinguir qué es lo que hago cuando leo poesía en casa. Yo sé que la poesía es un don, o sea, que es la mezcla de talento y conocimiento y destreza en saber hacer, y que no bastan, o sea, no basta ficción, no basta técnica depurada o sentimientos exaltados si no has nacido con el talento de escribir poesía, que es el caso de Enrique. Yo distinguiría, o sea, hay mucha confusión en las redes sociales hoy en día y en todas partes entre los lectores de poesía,
que ya no es que no distingan lo bueno de lo malo, sino que no distinguen lo bueno de lo mediocre de lo bueno de lo muy bueno y lo muy bueno de lo verdaderamente grande. Enrique es uno de los verdaderamente grandes, sin duda, y no es porque yo lo vaya a decir en esta presentación, sino que lo han dicho los críticos que cuentan con mayor prestigio, sus numerosos e importantes premios, que no son ni mucho menos todos los que se merece, y sobre todo sus libros, capaces de dar mayor extensión a nuestro pensamiento y de pulsar fibras de la emoción que creo que muy poca literatura es capaz de alcanzar. Del título, de la palabra desconcertar, me quedo con una acepción de la academia que dice que es sorprender, suspender el ánimo. Y también de agenda, que viene del verbo latino que significa hacer lo que ha de hacerse. Me vino a la memoria enseguida una frase de Tolstoy, bueno, atribuida a Tolstoy, que leí hace tiempo y que recuerdo siempre que veo a una persona que responde a ello, y Enrique lo es. Tolstoy decía, o lo que se atribuye a Tolstoy, decía que el genio consiste en no poder no hacer. Pues bien, Enrique ni puede no hacer, ni puede no ser quien siente y piensa que es, ni puede dejar de llevar al papel esa manera de ser, y lo que piensa y siente. Y eso es creo que para agradecimiento de todos. Él mismo, este no poder no hacer, él mismo lo expresa en unos versos de Desconcertada Agenda, que dicen: escribí en bancos, parques y paseos, en cafés, en los bares y los coches, en autobuses con olor metálico, en metros subterráneos y ruidosos, sentado, viendo gentes y paisajes, los que pasaron y los que inventé, a veces caminando con el riesgo de tropezar y visitar el suelo. De joven me escribí en alguna iglesia sin cumplir devociones ni oraciones. Esto me parece que responde perfectamente a la definición de no poder ejercer una actividad. Pero la actividad, tal como Enrique la ejerce, se convierte en excepcional. ¿Por qué? Porque tiene cualidades únicas, y creo que eso todos los que lo hemos leído, todos los que estamos aquí lo sabemos. Sabemos perfectamente cuáles son. En primer lugar, para mí la poesía de Enrique siempre es verdad. Es decir, puede haber construcción, voluntad, afán y logro de construir el poema perfecto, pero jamás encontraremos artificio. Es una poesía indomable, hay una clara declaración de intenciones en toda su poesía. Yo tenía seleccionado también el fragmento que acaba de leer Alicia. Quiero seguir tenaz e impertinente de pie frente a la vida caprichosa, sin rendir cuentas ni pedir perdón. Para mí Enrique es un clásico del siglo XXI, que podía ser leído perfectamente hace 100 años y que podrá ser leído perfectamente dentro de 100 más, por su dominio del lenguaje, por la originalidad, por la sorpresa y sobre todo por la trascendencia. Enrique escribe sobre cualquier cosa, eso lo sabemos todos. A cualquier persona le das un montón de piedras, construye algo con ellas, y lo que vemos es un montón de piedras amontonadas. No, a Enrique le das un montón de piedras y te hace una catedral, eso está claro. Él es especialista en ver oro donde los demás solo vemos barro, y lo extrae. Ya lo creo que lo extrae en poesía. Hay objetos que nunca pensamos que pudieran ser materia poética, y Enrique los convierte en materia poética. En este libro, El ojo de la aguja, un recorrido muy significativo por todas las puertas significativas del mundo, o el hecho tan cotidiano de llevar un traje a la tintorería. Y nunca su poesía resulta banal. Jamás encontraremos palabras vacías, frases huecas o ejercicios de estilo sin contenido. En palabras suyas, quiero llegar a la sorpresa, no a través del misterio que un día nos deslumbra, sino a través de lo más simple, objetos y ocurrencias cotidianas. Muchos de sus poemas nos dan una respuesta magistral a la misma cuestión que acaba de plantear, y por encima de todo con un propósito: la sorpresa que no debe cegarnos, sino hacer habitable el corazón. Vaya par de versos. El libro tiene cosas de aquí y de allá,
Pero el aquí y el allá no es más que un solo lugar universal, que es todo lo que está dentro de nosotros, todo lo que importa al ser humano. Eso es lo que vamos a encontrar en esta desconcertada agenda, que se divide en dos partes. Ni Madrid, con el verso que a mí también me ha fascinado, Madrid como la sed, toda mi sed, y otra parte que se llama Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca vuelve a ser ese lugar único que está en nuestro interior. Él dice: entender, admitir, interpretar con ojos nuevos que juzgar no quieren, con el esfuerzo mínimo y ligero de abrir los párpados apenas y callarse y quedarse callado frente a todo. Enrique precisamente que no se queda callado frente a nada, pero bueno, vale para el momento de la contemplación, para ese ensimismamiento que muchas veces disfrutamos todos y que hace falta en la vida. Madrid, Enrique lo mira con ojos nuevos. Siempre nos descubrirá cosas que mirar o sobre las que reflexionar. Por ejemplo, adoro los murmullos, necesito insistir, porque no son la plenitud de la voz, sino su magia, porque nunca son ciertos del todo, porque desde su origen a mi oído hay un mundo infinito de sombra que no sabe gran cosa, ni siquiera mi nombre. Luego, por supuesto, que Enrique es un maestro en el humor y en la ironía. Son aliadas de su originalidad. Un bar, por ejemplo, que tenga churros y una fresca terraza, se convierte en el escenario perfecto para un duelo. Tiene imágenes verdaderamente sorprendentes y admirables en sus figuras estilísticas. Algún ejemplillo. Que esa imaginación tiene su rostro como una caja de latón antigua con un paisaje gris y navegable. Las viejas fotografías tienen tostada la memoria. En los pasillos de los trenes la noche no se acuerda de sí misma. O esta maravilla que viene ahora. Duermen rodillas y caderas inclinadas al lado misterioso del esplendor del rezo. Vaya tela. Su conocimiento de la poesía y de los poetas, enorme conocimiento, bueno, ya de todos es conocida la labor de divulgación con esa otra grandísima escritora que se llama Soledad Serrano o Andrea Navas. Conocimiento que a veces se vuelve réplica o desolada actualización, como en esta Celaya. Era un arma cargada de futuro, pero ahora no es más que un tirachinas, una honda con poca precisión, una regla de escuela convertida en espada, una simple correa con vocación de látigo y el palo de una escoba que quisiera ser lanza. Y reprimo las ganas de leer un poema que a mí me ha fascinado, que son las variaciones sobre Kenneth Koch, porque creo que prefiero que lo descubráis en el libro, porque me parece que resume todo. Según Enrique, siguiendo la cita del principio del libro que firma Elías Ranch, la unidad no es el libro, sino el poema. Yo me atrevería a atomizar todavía más y decir que la unidad tampoco es el poema, sino el verso. Los versos de Enrique son para detenerse, mucho tiempo y muchas veces en cada uno. El dominio de la versificación también lo conocemos todos. En este libro hay verso libre, poesía en prosa, romance, soneto, pero con todo el valor que esto tiene no es lo más importante, porque la poesía, y vuelvo a emplear palabras de Enrique, la poesía no es ni siquiera el palabrerío con el que se escribe, ni el ritmo, ni la rima, ni la idea. La poesía es el temblor que te produce. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Lo importante es la impresión que deja en nosotros, el tremendo y duradero impacto de la poesía de Enrique sobre la emoción y el pensamiento, es decir, lo que va a enriquecernos para siempre. Y una vez más, eso es lo que un libro de Enrique, esta desconcertada agenda, nos aporta. Muchas gracias. Yo estaba también acompañado, pero entiendo que ellas están mejor ahí abajo que aquí arriba, que siempre es un sitio incómodo. Una vez has terminado de hablar, ¿de qué hago yo aquí arriba, no? Bueno, antes de pasar a leeros algo, quería comentaros algunas cosas. Gracias por estar aquí a todos. Permitidme que agradezca especialmente a mi editora, Alicia Ares,
a pesar de lo que le dije ese día, no sé qué fue, pero ella siempre ha sido generosa y eficaz conmigo. A Rafael Soler, amigo donde los haya. Al Café Comercial, ya sabéis, el más antiguo de Madrid, desde 1887, un año antes que el Gijón, conste. Y a mi amiga, está claro que es amiga mía, Luisa García Arajalba, para la que no tengo palabras. Y antes de leer los poemas, me apetece compartir estas reflexiones. Veréis, hace poco leí que un amigo mío, el poeta cordobés Manuel Gaete, reconvirtiendo la frase de Blas Pascal, dijo: la poesía tiene razones que el corazón no entiende. Y yo creo sinceramente en dicha condición. La poesía es muy suya. Hace con nosotros, sus amanuenses, lo que le da la real gana. Cuando publiqué mi primer libro, escrito entre los 20 y 22 años, tuve la suerte de que le cayese una César y el premio de Nice. Yo era un ingenuo absoluto, que creía que la poesía podía ayudar a cambiar el mundo. Incluso con los recitales que entonces hacía con el grupo que teníamos con música, el grupo Parajola, trotábamos por los escenarios, siempre acosados por la policía y la Guardia Civil, corrían los últimos años de la dictadura, y teníamos la esperanza de colaborar a cambiar nuestro país. Más de 50 años después, he entendido que lo que la poesía ha hecho ha sido cambiarme a mí, que no sé si me ha mejorado algo, pero lo que sí sé es que me hizo más viejo, sin terminar de desterrar el niño que todavía nos sale a todos por debajo, entre las canas. Eso sí, la poesía me ha dado lo mejor: una buena colección de amigos. Y si no, como decía el alcalde de Zalamea, díganlo vuestros excesos estando aquí. Tras aquella primera publicación del 73, 19 años, tardé 19 años en sacar mi segundo libro. Recuerda a Pepe Hierro diciéndome entonces: no, tú no te preocupes, aquí que si yo estuve también un montón de años sin publicar, y es verdad, él estuvo una etapa de 10 años sin publicar y luego 15 seguidos, o sea que... Después, cuando ya tenía mucho escrito y me pesaba, pues intenté reconciliarme, intenté con algunas editoriales, no me hicieron ni puñetero caso, así que opté por presentarme a premios. Bueno, algo de suerte me permitió publicar hasta el 2002, entre 1992 y 2002, pues como 7 u 8 libros con premios, afortunadamente, y ya luego en este siglo, pues otros 15 más, algunos con premio, otros sueltos, otros con editoras a las que tengo mucho que agradecer. Permitidme que mencione Huelga y Fierro, Calixto Torres, Sial Ediciones, Amargor, la Asociación de Escritores y Artistas con Emilio Porta, Aristas de Cobre en Córdoba, Editorial Rilke, Reino de Cordelia, y por supuesto, Cuadernos de Laberinto. Hubo coincidencias, cuento anécdotas en ese momento tan curiosas, como para que ofrecerle un libro a un editor de los de Tronío, que me contestó que no estaba en su línea de publicaciones. 2 años después se tuvo que tragar el libro y publicármelo porque sacó un premio que él llevaba. Que lo publicó a regañadientes, pero lo hizo. Bueno, digamos que he conseguido algunos de los objetivos que me propuse desde siempre: no pagar por publicar, aunque se puede pagar y no pasa nada, y no afiliarme a ninguno de esos grupos de presión literaria que andan enfangados en algunos premios, prebendas, servidumbres, corruptelas y politiquería. Y así me va, claro. Este libro tiene unas características raras. Cada poema es de su padre y de su madre. No hay una línea argumental, como apuntaba Luisa. Es lo que se llama una miscelánea, porque, como digo en una de las citas, la unidad en poesía no es el libro. La unidad es el poema. Y a algunos hasta el verso. El lazo de unión, que es desconcertada y agenda, pues como han explicado las amables chicas que me han precedido. Unas, ya digo, reales,
y otras ficticias, las fechas y las ubicaciones. También lo anuncio en una de las citas: las agendas son el lugar exacto para la fantasía. Vosotros veréis cómo argumentáis vuestra agenda. Y la verdad, que se ha dicho antes aquí, una cosa es lo verdadero y otra cosa es la verdad. La verdad no aporta mayor valor a la poesía. La poesía miente como una bellaca permanentemente y no pasa absolutamente nada, pero se dice verdaderamente una mentira, no pasa absolutamente. Y lo del desorden y el batiburrillo, pues una de las ventajas, digo una cita, una de las ventajas de ser desordenado es que constantemente se hacen descubrimientos interesantes. Respecto a lo que decía de las citas, mi editora Alicia, es que están firmadas por distintos personajes y todos ellos menos uno soy yo, que me autocito a mí mismo y ya está. Me parece que está como Eduardo Ablaneda, una, soy yo; otra, Edward Robinson, soy yo; otra es un tal Chandler, me parece, no sé qué, que ese no soy yo, ese existe de verdad, yo no existo. Y otra que es muy graciosa porque es Elías Ranch, que no soy yo y tampoco existe. Me explico. Elías Ranch es un personaje de una obra de Jaldiel Poncela que ni siquiera sale, es citado en la obra. Le van a consultar una cosa de literatura a un tal Elías Ranch, escritor famoso. O sea que todo es un auténtico camelo, como podéis entender. Vamos a leer algún poema, vamos a leer algún poemita. Primero del que se ha hablado, es el primero del libro, citado ubicado en la Alameda Osuna, Madrid, de enero de 2020, Memorias de la semana que viene. Tengo que recoger la ropa de la tintorería y comprar un pendrive para guardar poemas. Uno pequeño bastará sin duda, porque no anda la cosa para versos, y la semana próxima seguro que tampoco. Varias llamadas de teléfono, más de las que quisiera, escribir a un amigo que ya dejó de serlo, soportar el WhatsApp, las redes y a mí mismo, y colocar papeles, infinitos papeles. Mi mundo, ya sabéis, es de papel, aunque también la voz tiene su sitio. Debo de hacer propósito de enmienda, porque siempre hay que hacerlo. Así lo dicta no tanto el catecismo viejo y rancio, sino la bonomía que pretendo. Habrá que terminar esas lecturas que quedaron a medias, como siempre. Tendré que respirar eso que no se olvide, más despacio, más limpio, más profundo. Y limpiar estas gafas, cocinar, amar a mi mujer, como hago siempre. Querer a los colegas, a mis hijos, a todo lo que me encuentre, si es posible. Y a mí mismo, que estoy necesitado. Pero hay algo que no puedo olvidar: recoger esa ropa de la tintorería. Otra que os agradezco que no aplaudáis, porque así aplaudimos al final y vamos todos más contentos y descansáis más. Bueno, esta está ubicada en la curva de la Avenida de los Toreros, en Madrid, en 2020, y se titula De lejos. Soy griego y soy romano, también cartaginés. Llevo en mis manos piel de sefarditas, de árabes omeyas en Al-Ándalus. Seguramente un resto de tartesos respira en mis pulmones, y sin duda hay iberos en mi forma de andar. Cuando río descubro en mis mejillas el aliento del frío de bárbaros del norte. Sé que hay África en mí, aunque está lejos. Que viajé con Ulises es probable. Que acompañé al Malzor y a Gengis Khan y a las tropas de Claudio por Bretaña, aunque también estuve con Boudica. Escapé de Cartago y de Jerusalén, del teatro de Pérgamo, de Canas y Platea. Salí del más lejano oriente con el sol, lo seguí hasta el ocaso, y una noche tras otra
volví a encontrarlo siempre a mis espaldas. Si perdí mi piel negra fue porque muchos siglos la fueron diluyendo. Y lo mismo pasó con otras pieles que una vez tuve en Samarcanda, en la isla de Hokkaido, en Rapa Nui, en la Koh-Lantun de Yucatán. Cuando nací en Madrid, mi alma ya era vieja, multicolor, difusa, peregrina. Todo el tiempo reposa en mi garganta. Todas las sangres duermen en mi sangre. Y todas me conocen. Y yo las reconozco. Vamos a ver si se me coloca la voz. Voy a meter un caramelito, hombre. A vuestra salud. Este poema no podía faltar aquí esta tarde, porque tiene una cita de don Rafael Soler. Sí, sí. Y además, bueno, y además está escrito intentando imitar su inimitable estilo, como todos sabéis. Está escrito, eso cuento, en un banco en la calle de la Murillo 53 frente al canal de Isabel II, que es, digamos que es cerca de donde él vive. Y el título también quiere imitarle: arte de bien morir y de resucitarse. Con una cita de Rafael Soler que dice: no eres nadie hasta que te disparan. Y después del disparo, la soledad que inventa sus tareas. Un sueño de algodón, un tú no te preocupes. La claridad, el túnel no aparece. Seguir como se sigue, por lo desconocido, secreto de sumario y un acuerdo para que todo empiece, porque todo empieza. El eterno retorno y sus maneras de aliviar la presión de la corbata, el singular esfuerzo de haber muerto y beber todavía y asustarse, porque el pistoletazo se repite. Si supiéramos, sí, pero quién sabe, quién iba a adivinar que el Colt 45 tenía en la recámara un silencio que se vuelve palabra por la sangre. Puro Rafael Soler, vamos. Banco en el jardín de entrada de la Biblioteca Nacional de Madrid, 2009-2023. A veces hay fecha porque un poema se empieza en un momento, se termina en otro. Este se llama Notas al que imagina. Imagino que todos imagináis muchísimo. Que la imaginación no es suficiente lo sabe la pareja que una tarde visitó ensimismada San Baudelio y abrazó su columna de palmera. Lo descubrió la hermosa farmacéutica cuando en Cangas de Onís colocaba albarelos. El mirlo que saltaba en el jardín parecía saberlo desde siempre, aunque es algo que no llegó a contarme. Que la imaginación sabe de sueños y nada entiende de fotografías. Lo supone el cartero de las tardes y lo recuerda aquella camarera que me sirvió el café de la mañana. Leche fría, por favor, muy poca. Que esa imaginación tiene su rostro como una caja de latón antigua con un paisaje gris y navegable. Lo sabe de memoria el que recorta el seto y la hojarasca. Que es traicionera la imaginación, lo dice ese muchacho que en las fiestas vio pasar a la reina que él amaba del brazo de un poeta advenedizo. Que la imaginación se agobia por las noches, cuando la calle aprende a ser difusa. Lo repiten algunos hombres y mujeres que salen a buscar sonrisas y palabras en las terrazas de los bares. Y que hay que imaginar, aunque la realidad se ponga de los nervios. Lo sabemos algunos que ignoramos las muchas cosas prácticas del mundo.
Otro poema dedicado aquí a mi querido amigo Miguel Ángel Sancho, conocido por todos como Chopo. Somos amigos desde los 11-12 años, ¿eh? Este está ubicado en un sitio que se llama Bosque de los Amigos, en La Chopera, en la zona de Viñuelas, en abril de 2018. El bosque existe, es un bosque que tenemos, no sé, ya con 70 o 80 árboles por lo menos, para todos los amigos que estudiamos desde los 11 años en el seminario de Madrid, y algunas mujeres, algunos hijos, y se llama El Estruendo, a Miguel Ángel Sancho Chopo. Hoy ha caído un árbol en la mitad del bosque y estoy triste, definitivamente triste, por no haber visto su caída, por no escuchar sus ramas crujiendo contra el suelo, por no sentir el desconsuelo de sus pájaros. Y aún me tiene más entristecido pensar que el árbol no llegó a caer, que no existió siquiera, porque no lo vio nadie, porque nadie escuchó su alboroto de hojas, que no hubo estruendo, porque yo no estaba. ¿O será que tal vez nunca cayó ese árbol que sigue allí en su bosque, resistiendo a la sombra y al olvido, esperando que un día lleguemos hasta allí para escucharlo y poder existir? Entonces, el estruendo. ¿Existen los árboles que no vemos? Este es un poema raro, pero os lo voy a leer. Está fechado en el cementerio perdido cerca de Springfield, Illinois, en Estados Unidos, en 2019, y se titula Frente al paisaje de Edgar Lee Master. Edgar Lee Master, muchos lo conocéis, escribió una extraordinaria antología, la antología de Spoon River, que es el libro más leído, uno de los libros más leídos de poesía en todo Estados Unidos, junto a Hojas de hierba de Walt Whitman. Y son toda una serie de epitafios, reseñas, como escritos en las tumbas de un cementerio inventado. Entonces yo quise imitar a Lee Master, e incluso mencioné uno de sus personajes, que es Maguire, el kurda, que es un borracho que mata a gente y luego le matan a él, y él lo cuenta en el libro. Muy recomendable. Todo es como si fueran fotografías. Las viejas fotografías sonríen o están tristes, tienen tostada la memoria y el cansancio en los bordes, el aire de corazón de trapo con secretos. He mirado los rostros que aparecen en las lápidas blancas de Spoon River, y la muerte está viva y asustada, y la vida es un palo de bandera, y la bandera tiembla ante el silencio, y el silencio se arruga entre las ramas, y la arruga se crece por las tumbas, y las tumbas se animan a contar este mundo, y el mundo y yo estamos de pie, aunque Maguire, el kurda, me mató. Sé que aquí se amontona la verdad, pero hoy debo mentiros. Perdonadme. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Yo qué sé. Yo que sé lo que es verdad, lo que es mentira, no tengo ni idea. Vosotros lo sabéis. Eso lo dejo luego por si acaso. Uno de los poemas más curiosos del libro es un poema que empecé a escribir con 19 años. Esto sí es verídico. Y lo he terminado con 70. Le ha costado al poema. Se llama 23. Empezó en Lucerna, Suiza, en el verano del 69 hasta hoy. A 23 horas quedo de la muerte y aún me parece nada, y me rompo la vida entre casi el amor y casi un poco. Cuando empuje la puerta del final nadie podrá venderme globos de colores. Seguirá el tiempo su carrera aunque yo no lo siga. Morirá alguna flor de acuerdo con la tarde, a 23 horas justas y en silencio, a 23 horas lento campanario,
de sonidos que agotan la mañana. ¿Cuántas horas? Han sido 23 y no he caído. A 23, poco más, y casi muerto. Qué largas son las 23 para morir de nada. Os lo dejo para el final, que no se me haga muy largo. A veces utilizo formas estróficas reconocibles. En este caso hay un soneto dedicado a una chica muy antigua, con mucho pelo, una chica peluda. Sí. Está fechado en Santillana del Mar, Cantabria, otoño del 2000, allá por donde la Cueva de Altamira, y a muchos os sonará. Tiene mala uva el poema. Cuando todos duermen. Es un romance. A la breve luz del tuétano llega al final de la cueva. No le dan miedo las sombras, pero su cuerpo está alerta, por si alguno de la tribu viniera tras de sus huellas. Ha preparado el pigmento y lleva el bastón de hierbas. Tras el segundo barranco se desliza entre las piedras y se coloca de espaldas para empezar su tarea. Ayer terminó un bisonte y hoy le ronda en la cabeza una figura distinta que grabará con la piedra y soplará con la caña el polvo que la rellena. Tras un tiempo de trabajo, piensa que fuera clarea y es hora de regresar para no ser descubierta. Recoge sus instrumentos y con la misma cautela que salió vuelve al recinto donde duermen sin sospecha las gentes de su familia, varones, niños y hembras. Nadie sabe que esta noche, como tantas otras, ella ha detenido la vida en el techo de su cueva. ¿Por qué no? ¿Verdad? A veces uno se pone espléndidamente metafísico, no sé ni cómo llamar a esto. Bueno, está escrito en una ocasión que fui a Venecia, y esto sí es cierto, a la boda de ese señor que está ahí de pie, que se llama Luis de Garma, Luis García. Está escrito en calle Gabrieli 6354A con calle de la Testa Fondamenta 9, Venecia, 2011. El látigo y la música. No intentáis entenderlo, por favor, yo no lo entiendo. Ya lo aviso. O sí, yo qué sé. Todo se mueve al tiempo de esperar, a la hora exacta de decir adiós, de tomar en las manos una brizna de hierba, esa que un niño le enseñara a Whitman, y hacer que las preguntas se repitan, se agolpen, se acuerden de olvidar. Todo se mueve entre los dedos y crece el vértigo, la desconsiderada sensación de confundir destino y privilegio, de mover el silencio como se mueve un mueble, el cojín de una silla, el muelle de la cama, esas costillas de la madrugada. Tiemblen los que aún esperan que la mañana luzca como un faro, tiemblen los que desnudan la tristeza y la enmascaran con un juego de palabras, tiemblen los que deciden que respirar es solo asunto de la necesidad de los pulmones, tiemblen e inclinen la cabeza a los que elevan el dedo de las intransigencias. A caballo del aire la quietud se adormece y suspiran la brisa y sus canciones. Un largo tiempo sube por las venas, da gritos en la espalda, reconoce el dolor, también el hambre, la alegría, la esperanza del junco que quiso ser un sauce. Es la hora del látigo y la música, látigo de satén, amable y delicioso, música sin acordes que endurezcan la piedra y acuchillen el viento. Está dormida la mano del verdugo, la mano de los santos, el dedo del profeta. Duermen incluso los brazos extendidos en la cruz del esclavo, en la cruz de los Cristos. Duerme el cuello que reza y el cuello que han cortado a los reyes traidores. Duermen rodillas y caderas inclinados al lado misterioso del esplendor del rezo.
Tiene la soledad el rostro de esos aires que extienden luz y sombra por el lienzo. Se alza un fragor de espanto por las calles que ignoran que han cumplido su larga penitencia y están solas, amargas, tristes, ciegas y llenas de palabras que poco significan, y zapatos desiertos y papeles pautados donde ya se han dormido las notas milagrosas. Duerman también ahora el temblor y la risa, la máscara y el juego, la quietud y el caballo. Extraño. Lo ha citado antes, me parece que ha sido mi amiga Luisa, este poema que empezó en el Paseo de Gracia de Barcelona en 1975. Ya sabéis que en Cataluña, en Barcelona, tengo un paseo. Aquí en una calleja es una cosa tremenda. Pero el Paseo de... Bueno, tengo hasta un barrio, vamos. Paseo de Gracia de Barcelona. Y lo terminé en un sitio que muchos de aquí conocen, en la terraza del Incontro, que es una pizzería a la que vamos a celebrar en la avenida de Cantabria. Se llama Non Omnis Moriar, a través de Horacio, no moriré del todo. Escribí en bancos, parques y paseos, en cafés, en los bares, los coches, en autobuses con olor metálico, en metros subterráneos y ruidosos, sentado viendo gentes y paisajes, los que pasaron y los que inventé. A veces caminando, con el riesgo de tropezar y visitar el suelo. De joven, escribí en alguna iglesia, sin cumplir devociones ni oraciones. No moriré del todo. Habrán de recordarme los bancos de madera, los cafés, avenidas y transportes, todos esos lugares que empujaron mis versos al papel. Me da igual que las gentes los olviden. Los poemas están ya en esos lugares que los vieron nacer. Y no me importa más que el silencio desde el que crecieron, soportando disturbios y alborotos. Otro poema de los largos, estos están escritos a caja, que era el que se resistía a leer mi querida Luisa, y yo lo voy a leer yo. Se llama Variaciones sobre Kenneth Koch, que es un poeta, un escritor americano, y está ubicado en el parque de San Vicente, el Triángulo de San Vicente, en un parque en Greenwich Avenue, Nueva York, 2022. La vida nunca es suficiente. Detrás de tu vida siempre asoma otra vida. A veces es la misma con un disfraz distinto, y a veces otra ajena también tuya, un fantasma de vida que nunca has conocido, o la vida de otro que pregunta por ti. La esencia de la vida está muy clara, siempre hay algo detrás. Escribir un poema degradable, químicamente me refiero, debería de ser la solución, y aún sería mejor decir biodegradable, más moderno, más cool, más sostenible. Un poema que escrito en papel de periódico sirviera para oficio de envolver, para urdir pajaritas o para hacer muñecos de quemar. Si al final el poema es de humo, será casi perfecto y vivirá en una casita de Cincinnati o en un apartamento de Greenwich Avenue en Nueva York. Si estás loco, no olvides escribir tu poema, ese que habla de toda tu locura. Si eres joven, escribe tu poema, ahora es la ocasión. Los poemas envejecen mal si quedan escondidos al fondo del cerebro. Si eres viejo, escribe aunque no quieras, aunque no tengas fuerzas, pero no cualquier cosa, sino lo que te importa a esa edad en que tienes a la altura del tiempo el corazón. Y si nada te inquieta, deberías preocuparte. ¿Será que los poemas quieren darte de lado, o la vida, o la edad? ¿Será que los disfraces ya no te sientan bien, que eres un joven viejo o un viejo desnortado? Y no sabría entonces qué decirte. Sin inquietud, la vida y el poema son un resto de nada,
sobre un paisaje desolado y yermo. La vida y el poema son una misma cosa, una caída igual en la alegría o el dolor, tal vez al mismo tiempo. Así que no te pares. Si algo te inquieta todavía, escribe hasta que el aire se condense en un ciego rincón de tus pulmones. Poemas de la alegre locura, de la tristeza reciclada, poemas de los otros que son tuyos también, poemas que parezcan que son propios y se los has robado al sueño, poemas de la vida, a fin de cuentas, aunque no sea suficiente. Bueno, vamos terminando. Hay un soneto. No escribo muchos sonetos, pero bueno, aquí he metido uno, yo qué sé. Al final sí, tengo bastantes, pero no metidos en libros, sino por ahí. Este es una especie de no contra, sino enfrente del... ¿cómo se llama esto que hacía este chiquito? San Juan de la Cruz, hombre. Esa espiritualidad llevada al sumum. Se ha escrito en el Palacio de las Salinas en Medina del Campo de Valladolid. Se llama Perdido y tiene una cita de San Juan de la Cruz que dice: para venir a saberlo todo, no quieras saber algo de nada. No sé bien lo que sé, si es que algo sé. Sí quisiera saber, pero he sabido que inevitable es andar perdido, confuso en las palabras y en la fe, cansado en lo que el ansia busca y ve, oscuro en la visión y en el sonido, sombrío en el sentir y su latido, distraído en preguntas ¿qué? ¿Por qué? Esperar que nos llegue una llamada que no llega es silencio, malestar, el reflejo de un sueño desolado. Saber algo de nada es saber nada. Buscar saberlo todo es acabar con todo el corazón desconcertado. Dos poemas largos para terminar, si os parece bien. Uno también se le ha mencionado aquí en algún momento, se llama Sombra Ejemplar, es un homenaje a Whitman. Está leído en el Pabellón del Espejo, en el Paseo de la Castellana. Tiene una cita de Whitman que dice: el crepúsculo se convierte en la atmósfera del poeta. Habla de los murmullos. Es que a mí los murmullos son tan poéticos como la duda. Son las dos cosas. La duda y los murmullos para mí son vitales. Hay un murmullo a estas horas de la madrugada. No sé si alguien recita versos de Walt Whitman, o está leyendo en voz alta la lista de la compra, o reza una monótona oración, o memoriza leyes para un próximo examen. Los murmullos son siempre constancia de la noche, ritmos de pared oscura, fragmentos de la soledad, ganas de sujetar un mundo desquiciado. Adoro los murmullos. Me llevan a la infancia, cuando en los viejos trenes nocturnos dormitaba en incómodos asientos y se escuchaban voces imprecisas, bielas acompasadas, aire en las ventanillas trepidantes. A veces son susurros misteriosos, otras veces estruendo, y casi siempre tan solo el alimento del alma que no logramos entender porque viene de lejos, de lo profundo y misterioso, de la desolación, de la tristeza o el resplandor de la alegría. O tal vez al revés, cuando es la tristeza la que enarbola luces y la alegría quien oculta su brillo y nos angustia. Ahora que no soy joven, los murmullos son alimento susurrante del pasado. Como de chico fueron la esperanza de un tiempo por venir que no entendía. Siempre del otro lado, siempre desde un refugio íntimo y secreto, siempre desde las horas que han abandonado el calendario. Adoro los murmullos, necesito insistir, porque no son la plenitud de la voz, sino su magia,
porque nunca son ciertos del todo, porque desde su origen a mi oído hay un mundo infinito de sombra que no sabe gran cosa, ni siquiera mi nombre. Y para terminar, y que nos vayamos a la hora en punto, el poema final del libro, también se ha mencionado aquí, que habla de las puertas. Escribí una vez un poema largo y lo puse al final de un libro que se llamaba Tratado de los Gestos. Bueno, parece que gustaba al personal. Luego me copié a mí mismo y en otro libro puse uno que era Historia de los puentes o algo así, hablaba de los puentes. Teoría de los puentes. También largo. Ahora me ha dado por las puertas. Prometo no marcharme de este mundo sin que me dé luces rojos. Entonces, esto está fechado en Puerta de Istar, Berlín, 2021, y terminado en ese precioso jardín del Príncipe de Anglona, Madrid, en 2022. Tiene una cita de Gabriela Mistral que dice: entre los gestos del mundo recibí el que da en las puertas. Y el poema se titula ¿Qué dice de las puertas? Está titulado, dedicado a dos compañeros, amigos, a José Pedro Carrión y Val Tellechea, grandes del teatro y amigos. En el reino del paso y del asombro siempre aguarda una puerta. Da igual cómo nos mire, da igual cómo se llame, da igual que nos impida pasar o nos invite. Tienen alma las puertas, sobre todo las viejas giratorias que llevan tanto tiempo dando vueltas sobre su mismo nombre y enredando palabras y deseos. La de Aldaba se encoge con los golpes, cuenta historias antiguas y se abre con un canto de siglos que suena a clavo oscuro y a maderas viejas. La puerta apeinazada castellana siempre presume de abolengo y mira a los demás con suficiencia, guarda en sus cuarterones y peinazos un sabor recio y seco, más ilustre que fácil, guarda en su alma un croquis acotado a luz y sombra que dibujé en mi infancia. Esa con dos bisagras del salón del oeste siempre espera que pase algún patibulario pistolero que deja su conciencia en el vaivén y amenaza matarnos o pedir otra copa. Audiencias, templos y cancillerías tienen rotundas puertas muy desconcertadas. Son el rostro de Janus, fue el estado profano y dentro lo sagrado. Suelen guardar las grifos, santos, leones o cariátides que no saben en cuál de los sentidos proteger. Hay puertas santas que se abren a veces para los pecadores, presumen de limpiar vicios y pesadumbres, saben que no es verdad, pero se enorgullecen, y quien pasa por ellas cree adentrarse en la gloria. Solo tocar su aldaba es protegerse. Adelgaza, sea austero, sé frugal, la puerta del monasterio de Alcobasa no te dejará pasar hasta que estés delgado. Si no, siempre podrás pasar por la puerta del Sol de los Madriles, que es plaza y caben todos. La puerta del desierto de Namibia tiene sus esqueletos y sus barcos varados, y la de Tiwanaku su sol y su vacío. La de Kerala luce sus bóvedas, sus joyas, sus serpientes, y guarda sus misterios sin abrir. La de Istar tiene tristes los ojos tan azules, está exiliada y llora en alemán y otros idiomas, su amarga antigüedad desventurada. Aquella puerta del ojo de la aguja se sigue preguntando si un camello podrá pasar o no. El mausoleo de Courtois en Londres cerró su puerta para siempre. Hay quien dice que dentro guarda el tiempo. Qin Shi Huang, en su tumba, tiene la puerta ciega. Le protegen su ejército de arcilla y el miedo y el misterio. Las puertas de la Esfinge de Giza no son puertas, y dicen los pastores que protegen la esencia de la vida. Machu Picchu
aún esconde su puerta bien cerrada y sus secretos. Otras puertas son hueco, dintel, jambas o tímpano, pero nadie las cierra. Son arcos que recuerdan y sospechan de sus merecimientos. Brandeburgo, Alcalá, Medinaceli, Roma, Palmira, Orange, París, Toledo, Alcántara, Pyongyang, Bucarest, Santa María en Burgos. Un vacío solemne todos ellos, recordando matanzas, paseos victoriosos o murallas que el tiempo devoró, piedra de la memoria que perdiera su llave y su bisagra. Confieso que prefiero el humilde portillo con gatera que dé al huerto florido y encalado de Jiménez, o al de Lope de Vega, más breve que Cometa, o al otro de Machado, con la fuente de piedra y el cantarillo de barro, tal vez donde madura el limonero. Gracias. ¿No os he aburrido? ¿Alguno se durmió? Muy bien. ¿Alguna pregunta indiscreta? Si es que quedan 5 minutos. Bueno, debo ser más claro de lo que parece, porque no hay preguntas. Maravilloso. Muy bien, pues nada, chicos, gracias por venir. Yo firmo lo que me digáis y ya está. Espera un momento. Porque no hay preguntas. ¿Podrías por favor leer un poema más del libro? Por favor. Y nos vamos. Un bis. Claro. ¡Qué emoción! Por eso hemos aplaudido. ¿Cuál te gusta? No, yo tengo aquí. Bueno. Oye, vamos a ver. ¿Habéis leído a Edgar Allan Poe? ¿Habéis leído la historia de La Muerte Roja? Si no lo recordáis, tenéis una deuda con vosotros mismos. Es uno de los cuentos más impresionantes que yo recuerdo, de unos señores que están metidos huyendo de la peste en un palacio, y hay distintas habitaciones de distintos colores, están todos enmascarados, y de repente aparece alguien que es la Muerte Roja y va llegando pum 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 hasta el final y los mata a todos, la peste, ¿no? Entonces, este poema está ubicado en la abadía de San Galgano, en Chiusdino, la Toscana. No sé si he pronunciado bien esto, mi amigo Mateo Barbato, Chiusdino, la Toscana, en Italia, junto a la espada, pone en el libro, junto a la espada, en 2016, porque hay una leyenda allí y existe en las ruinas de esa abadía de San Galgano, hay una espada clavada en una piedra, que clavó Galgano allí cuando se convirtió. Hay quien dice que ese es el origen de la espada Excalibur, pero ahí está. Entonces tiene una cita que dice: y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja dominaron todo. Edgar Allan Poe. El título es Baile de máscaras en la abadía del príncipe próspero. Esa máscara azul que habla despacio reconsidera cada frase y cada sueño. No es amiga de charlas sin sentido. Busca que sus palabras se queden adheridas a la piel como el olor del sándalo y la muerte. Pero la máscara amarilla es más joven. Se juega, el corazón lo pierde, grita, protesta atolondrada, pendenciera y ruidosa, se confunde de escena. Luego llega la negra,
con una soledad que no es verdad. Rotunda noche de la voz apenas, un silencio doblado y un misterio, baila para evitar a la tristeza. Pero la blanca es también misteriosa, aunque aparente frío, despertar aunque no grite, se codea con pájaros y nubes, y es lágrima, pañuelo y lejanía. Ha de llegar la máscara más roja, como aquella de Poe, vestida de mortaja. Es la tragedia, vencedora siempre. Pararán los relojes y reinará el silencio.